Buenas tardes con todos. A ver, el expediente por el que se ha convocado a esta audiencia es el número 50-2018, incidente 8. Es seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard. Hay un requerimiento de prórroga del plazo de investigación preparatoria por 15 meses. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, estoy a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Las partes en controversia, Ministerio Público. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes y a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tupta, fiscal adjunta provincial del equipo especial, con casilla 139637 y demás datos ya señalados en las audiencias anteriores. Gracias. La defensa técnica. Buenas tardes, señor magistrado. Renzo Brody Ruiz, con registro en Colegio de Abogados de Lima 95270, en representación del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, con los datos ya consignados en el chat y en autos. Muy bien, la Procuraduría Pública está presente. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días a todos los presentes. Yo creo que David Vázquez Chocar, 65039 y demanda podría continuar. Ya, está bien. ¿Hay alguna observación para la instalación de la audiencia? No, señor magistrado. Doctor Renzo. Ninguna, señor magistrado. ¿La Procuraduría? No, ninguna, doctor. Muy bien. ¿Hay oposición, doctor Renzo, de estos 15 meses? Sí, doctor. Esta defensa se opone parcialmente al requerimiento fiscal. Entiendo que es por una cuestión de tiempo, parcial. Correcto, sí. ¿Cuál es tu petición específicamente? Consideramos que sería proporcional el plazo de 6 meses. ¿Podría explicar las razones? Sí, por supuesto. Lo escucho. De acuerdo. Esta defensa, señor magistrado, se opone parcialmente al requerimiento fiscal, por los siguientes motivos, ¿no? En principio, reconocemos que sí debe otorgarse una prórroga de la presente investigación, pues existen diligencias pendientes todavía. No obstante, estas mismas diligencias son pocas, conforme veremos a continuación, por lo que un plazo de 15 meses resultaría excesivo, ¿no? Además, siendo que esta investigación, recordemos, ya tuvo el plazo máximo inicial de 36 meses de la investigación preparatoria, más el tiempo indagado preliminarmente, que viene siendo desde el año 2018. Por lo tanto, consideramos que debe otorgarse un plazo máximo de 6 meses, ¿no? A saber, las únicas diligencias que se encuentran pendientes en este caso y que reconoce el Ministerio Público en su propio requerimiento son 4. Una pericia contable y 3 asistencias judiciales internacionales. Respecto de la pericia contable, se trata de una pericia contable financiera, únicamente sobre el movimiento financiero y contable que habría tenido Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Como única persona. Respecto de las 3 asistencias judiciales internacionales, una es requerida al país de Argentina sobre información documentaria de la empresa Tenaris y 2 son cursadas a Estados Unidos, requiriendo información sobre el banco Citibank en Nueva York respecto de las cuentas de las empresas Tenaris y Ternium, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, señor magistrado, lo establecido en la casación 1682-2017 PUNO, que para resolver un pedido de prórroga de la investigación debe atenderse no solamente a la especial dificultad de las investigaciones, sino también al actuar diligente de la Fiscalía para la tramitación de la misma. Tanto más si esto, por supuesto, guarda incidencia directa con los derechos al plazo razonable y al debido proceso. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, tenemos 2 criterios, ¿no?, para otorgar la presente prórroga. La especial dificultad de las investigaciones y, como venía diciendo, el actuar diligente de la Fiscalía. Respecto del primer criterio, no existe en el presente caso una especial dificultad de las investigaciones. ¿Por qué? Porque al respecto, como mencionamos, quedarían solamente 4 diligencias pendientes. Si bien esto está enmarcado bajo la ley de crimen organizado, en el presente caso estamos hablando de un solo investigado, señor magistrado, que es mi patrocinado Pedro Pablo Kuczynski. Y de hecho, a raíz de marcarlo en esta ley, es que se tuvo el plazo primigenio máximo de 36 meses. No obstante, estamos hablando de un solo investigado. En el presente caso no hay pluralidad de investigados, no hay numerosas diligencias, no hay numerosos delitos, y esto lo podemos contrastar y comparar directamente con otros casos que se cursan en el equipo especial.
No hay una presunta organización criminal estructurada dentro de esta investigación, ni circunstancias fortuitas o casos de fuerza mayor que hayan sido sobrevenidos a la presente, ¿no? Entonces, ese criterio de especial dificultad de las investigaciones, perdón, no existiría en el presente caso. Además, y yendo por el otro criterio, no ha existido un actuar diligente de la Fiscalía en la tramitación de la presente investigación. ¿Por qué? Porque respecto de la pericia contable financiera mencionada, esta fue ordenada para que se realice en diciembre del 2021 mediante disposición 30. No es sino recién hasta septiembre del año 2023 que mediante oficio 6-2023 se solicitó recién la designación de un perito contable para ello. Asimismo, de manera reciente, en diciembre del 2024, mediante disposición 37, se fijaron los objetos periciales, disponiendo que se realice dicha pericia en el plazo de 90 días, ya cuando la investigación, como sabemos, se encontraba vencida a inicios de diciembre del año 2024. Ya, doctor, una cuestión. ¿Qué delito se le imputó a su patrocinado? Lavado de activos. Solo lavado de activos. ¿Viene con la agravante de organización? No, me parece que no, en este caso. Ya. ¿Y cuándo va a concluir, de acuerdo a una vez establecido el objeto pericial, los plazos para que se emita dictamen o pericia correspondiente? Me habló de una pericia contable. ¿Cuándo es el plazo de fin? Bueno, según lo que ha dispuesto la Fiscalía en su disposición 37, que ha dado 90 días, desde diciembre del 2024, sería más o menos para ahora, para esta época, pero por supuesto debemos tener en cuenta que el plazo ya se encuentra vencido desde justamente a inicios de diciembre del 2024. A ver, entonces, ¿cuándo concluiría el plazo para que se emita el dictamen correspondiente en esta pericia? ¿Qué se dijo? Tiene que haber establecido un plazo la Fiscalía. Estableció el plazo de 90 días el 27 de diciembre del 2024. De 90 días, perdón. Ya, pues, en el 2024. Sí, 27 de diciembre. O sea, el 13 y 9, o sea, sería al tercer mes nomás. Exacto. Está bien. Por favor. Sí, para concluir. Ya, concluir. Para concluir nada más, señor magistrado. Eso respecto de la pericia contable, ¿no? Tenemos que casi 2 años transcurrieron para que recién la Fiscalía solicite un perito. Se dispuso la realización de la pericia, como vemos, en el plazo de 3 meses, con la investigación ya terminada, y por supuesto sabemos, y esto es un argumento ya sentado en este tipo de audiencias, que el retraso administrativo que puede tener el Ministerio Público como entidad no puede ser trasladado en perjuicio de los investigados, ni tampoco es excusa que el presente despacho no veía la presente causa con anterioridad, ¿no? Entonces, también queremos dejar en claro que de las asistencias judiciales internacionales, que serían 3 las pendientes, estas han sido ordenadas en el año 2022 y lo que señala la Fiscalía es de que está a la espera de la llegada de dicha información para recién iniciar con la pericia contable financiera, ¿no? Y que, bueno, prácticamente está entrampando o trabando la investigación ante una espera casi ya de más de 2 años, una espera eterna de las asistencias judiciales internacionales en curso que ayudarían a la realización, al inicio recién de esta pericia. Entonces, señor magistrado, tenemos que no ha habido un actuar diligente en la presente investigación por parte de la Fiscalía y además debe tenerse en cuenta que estas 3 asistencias judiciales internacionales, en realidad, 2 de ellas, que son a Estados Unidos, han sido acumuladas por la propia Oficina de Cooperación Judicial Internacional. Entonces, se tratarían únicamente de 2 asistencias judiciales internacionales pendientes, en suma, 3 diligencias pendientes, ¿no? Entonces, por esos motivos, consideramos que el plazo proporcional para la prórroga presente serían 6 meses. Por favor, 5 minutos, suspendo la audiencia y continuemos para escuchar al Ministerio Público. 5 minutos. A ver, señora fiscal, es su turno. ¿Qué tiene que responder al abogado? Sí, señor magistrado, si me permite compartir unos cuadros para poder ilustrar mi exposición, por favor. Está bien, claro que sí, hágalo. Y puntual, a ver. Sí, señor. Porque son temas indiscutibles el hecho de una pericia y asistencias. Correcto, señor magistrado. Este caso que se está investigando, ¿se ha desprendido del expediente 19 de 2018 o es independiente?
No, es independiente, señor magistrado. Sí se había pedido la acumulación, pero no procedió. Ya. Bien, señor magistrado, conforme podemos advertir del cuadro respecto a los hechos, en materia de investigación son las transferencias que habría recibido del exterior, ya sea de la empresa Ternium, Tenaris, y como ya bien lo ha precisado el abogado, se investiga al señor Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos. Respecto al nombramiento del perito oficial, señor magistrado, debo indicar que este despacho fiscal ha hecho diversos requerimientos a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público a fin que designen un perito oficial contable. Sin embargo, por la excesiva carga pericial que cuentan dichos profesionales, no han podido nombrar. Ya. Una vez que ha hecho el nombramiento, ese despacho fiscal ha dispuesto que se lleve a cabo la pericia contable financiera con la disposición 37. Con fecha del 27 de diciembre de 2024, por el plazo de 90 días, el mismo que vencería el 21 de mayo del 2025. Sin embargo, señor magistrado, debo precisar que en dicha pericia se han fijado 4 objetos periciales. El primero de ellos es respecto a la empresa sideral, y respecto a ellos sí contamos información. El segundo objeto pericial está vinculado a la empresa Tenaris. Y respecto a la empresa Tenaris, este despacho fiscal, tanto en el año 2022, se ha cursado 2 asistencias judiciales, que es a la República de Argentina y a los Estados Unidos de América, para que nos remita esta información. Sin embargo, señor magistrado, a la fecha todavía no nos ha podido remitir estos 2 países. Sin embargo, este despacho fiscal ha desplegado diversas acciones para poder reiterar a la Unidad de Cooperación Judicial para que ellos también puedan reiterar nuestro pedido. Respecto al tercer objeto pericial, está vinculada a la empresa Junto Oil Company. Y respecto a esta empresa, también se ha cursado una asistencia judicial con fecha 8 de enero del 2020 a los Estados Unidos de América, la misma que también está pendiente, señor magistrado, que nos remita. Y finalmente, el cuarto objeto pericial está vinculada a la empresa Ternium, y la misma también se ha cursado una asistencia judicial el 11 de mayo del 2022 a los Estados Unidos de América, que tampoco nos han remitido. Sin embargo, toda esta demora en la remisión de la información cursada a través de la asistencia judicial tampoco depende, en este caso, del Ministerio Público, sino de la entidad, o en este caso del país al que estamos requiriendo, sin perjuicio de que este despacho fiscal está reiterando a la Unidad de Cooperación Judicial. Entonces, en el presente caso, si bien no nos encontramos ante una investigación por crimen organizado, sin embargo, en este caso hay circunstancias de procedimientos especiales, esto es, de requerir información necesaria para poder culminar con la elaboración de la pericia, motivo por el cual los 6 meses a criterio de este despacho fiscal no serían los suficientes, en atención de que la remisión de esta información depende de estos 2 países, en específico de Argentina y de Estados Unidos. Entonces, por esos motivos, señor magistrado, es que nosotros solicitamos el plazo de los 15 meses. Una vez recabada esta información y emitida la pericia contable, permitirá a este Ministerio Público emitir pronunciamiento, ya sea de sobreseimiento o acusatorio. Entonces, está por bien. ejemplo, sí, gracias. Ya lo entendí, gracias. Más bien, paso. ¿Podría facilitarme ese cuadro? He visto que es muy resumido. Correcto, señor magistrado. Me indica por qué medio lo Sí. puedo compartir. Vamos a enviar el correo por chat. Letrado, 2 minutos. Señor magistrado, ¿refiere la defensa o la procuraduría? Perdón. La defensa. Ah, ok, está Al bien. final escucharé la procuraduría. De acuerdo. Bueno, de lo que podemos observar y lo que no ha hecho mención la Fiscalía es que efectivamente ha hecho diversos requerimientos de la pericia respecto de su pericia contable para solicitar un perito oficial, pero lo que no nos menciona es que su primer requerimiento recién fue casi 2 años después, como lo veníamos mencionando. Su pericia se ordenó en diciembre del 2021 y recién en septiembre de 2023 es que solicita recién la designación de un perito contable.
Entonces, ¿qué se hizo en casi esos 2 años? No sabemos, no ha sabido dar respuesta a la fiscal. Es evidente que respecto de ese punto hay negligencia fiscal. Ahora bien, respecto de las 4 asistencias judiciales internacionales que vemos ahora en pantalla, podemos observar que 3 han sido ordenadas desde el año 2022, ya han transcurrido más de 2 años, y la nueva que observamos aquí no está en el requerimiento fiscal de prórroga, es ordenada desde el año 2020, es decir, a la fecha, más de 5 años. Entonces, señor magistrado, yo lo que pido en este caso es que se tenga en cuenta lo establecido en la casación 1682-2017 PUNO para tener como criterio de esta prórroga el actuar negligente de la Fiscalía en la tramitación de la presente investigación y que esta no es una investigación de especialidad, dificultad o de carácter complejo, como estamos acostumbrados a ver en otros casos del equipo especial y de la Corte Nacional. Entonces, señor magistrado, debe tenerse ello en cuenta para considerar que los 6 meses resultan razonables, tanto más si el propio Ministerio Público está evidenciando que la pericia la puede hacer en 90 días hábiles, su realización. Entonces, ahora solicita 15 meses. Entonces, queda evidenciado que existe una desproporción en ese aspecto, por lo que consideramos los 6 meses adecuados. No se le... 2 minutos, señor fiscal. Sí, señor magistrado, también debo señalar que en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema ha señalado que las pericias contables son medios probatorios esenciales en los procesos penales por lavado de activos. Entonces, por todo ello, es que este despacho fiscal se ratifica en su pedido de los 15 meses en atención a que la información que nos van a remitir los países de Argentina y Estados Unidos son procedimientos especiales que demoran de por sí. Entonces, eso serían respecto a este pedido, señor magistrado. Señor magistrado, se le entrecortó la pantalla respecto de lo que tenemos de usted. Hubo un problema, sí, ya se solucionó. A ver, señora fiscal, 2 minutos. Ok, sí, señor magistrado, en todo caso, debo señalar que de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Suprema, en los casos de investigaciones por lavado de activos, es esencial contar con una pericia contable. Y si bien ha habido, si bien se ha nombrado en el 2023 al perito oficial, fue porque este despacho fiscal ha estado haciendo diversos reiterativos a la gerencia de peritajes y por tener carga pericial es que no nos han podido designar a un perito oficial. Sin embargo, este despacho fiscal sí ha estado desplegando diversas actuaciones. Y además, señor magistrado, en este caso estamos frente a procedimientos o circunstancias de procedimientos especiales en atención a que hemos cursado solicitudes de asistencia judicial Argentina y Estados Unidos, los mismos que tienen sus propios plazos para poder atendernos. Entonces, por todo ello, este despacho fiscal se ratifica en su pedido de los 15 meses para poder culminar con la elaboración de la pericia y poder emitir un pronunciamiento de este despacho fiscal. ¿La Procuraduría tiene algo que manifestar? Sí, doctor, le agradezco. Muchas gracias. Solamente 2 puntos para hacer esto concreto, doctor. La trascendencia social que tiene, porque se está investigando a Pedro Pablo Kuczynski, que cometió tal ilícito como ministro. A ver, ¿por qué la importancia de las pericias y de estas asistencias judiciales? También es importante, porque se hace un pedido de asistencia judicial al país de Argentina sobre la empresa Tenaris, donde el señor Pedro Pablo Kuczynski, en su momento, fue miembro del Consejo de Administración de dicha empresa. Las siguientes 2 asistencias se hacen a Estados Unidos por transferencias que se hicieron al señor Pedro Pablo Kuczynski. A ver, en ese entendido, digamos, la pericia es importante, por supuesto que sí, para que usted pueda mejor resolver. Una pequeña consulta, doctor, su imagen. ¿Aló? ¿Cómo dice? ¿Lo escucho? Sí. Sí, le comentaba sobre las asistencias judiciales. Una de ellas tiene que ver cuando usted es miembro del Consejo Directivo de Administración de la empresa Tenaris, empresa con la cual se comete este éxito de lavado de activos. Y las otras 2 asistencias en Estados Unidos tienen que ver directamente con transferencias que se hacen al señor Pedro Pablo Kuczynski. Es la importancia de las asistencias judiciales para poder probar dicho delito. El segundo aspecto y punto relevante
que bien lo ha dicho el colega doctor Brogui, es que estas asistencias judiciales, si bien es cierto, tienen fecha prácticamente en mayo y septiembre del 2022. Si tienen esas fechas del 2022 y a la fecha 2025 no se tiene respuesta, se debe de entender de que 15 meses todavía quedarían cortos. En ese entendido, se debe también tener en cuenta, doctor, el tiempo de respuesta, el tiempo el cual los peritos deben analizar dicha información, los peritos oficiales, el tiempo que se debe de tener para correr traslado sobre tal pericia y, de ser el caso, formular observaciones. Y el tiempo que se tiene que tener para levantar dichas observaciones por parte del perito oficial. Es decir, no solo está pendiente el tema del tiempo para las asistencias judiciales o la respuesta que va a dar el país de Argentina y Estados Unidos sobre el pedido de estas asistencias. Entonces se tiene también el tiempo que se necesita para analizar dicha información y, de ser el caso, absolver o formular observaciones y que éstas sean absueltas por el perito oficial. Finalmente, doctor, creemos que la prórroga se da más no por el tiempo de en qué fecha se designaron los delitos, sino que las asistencias judiciales internacionales se encuentran postuladas en el año 2022 y a la fecha no se tiene una respuesta por parte de muchos países, dado que es un trámite que escapa ¿no? a la capacidad que tiene el Ministerio Público. Por estas consideraciones, doctor, solicitamos esta procuraduría que se declare fundado el requerimiento de 15 meses que solicita el Ministerio Público. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ver. Señora fiscal, ¿por qué se investigó 36 meses? Señor magistrado, fue en atención al momento de iniciar las diligencias preliminares, consideraron que había había complejidad y por el cual fue en caso del plazo, por el crimen organizado, solo el plazo, porque en sí la investigación fue también por corrupción. Entiendo el plazo, pero ¿está vinculado a una organización por el plazo? En este caso, el señor Pedro Pablo Kuczynski viene siendo investigado en otras carpetas fiscales en el equipo especial. Entonces, en atención a eso, es que también se ha considerado el plazo de los 36 meses. La resolución siguiente, fecha de hoy, me pronuncio respecto a la solicitud formulada por el octavo despacho de la Fiscalía Especializada de Corrupción de un Funcionario Equipo Especial, que requiere se autoriza la prórroga del plazo de investigación preparatoria por 15 meses en el proceso que se le sigue al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Razones. 1. Ante este órgano jurisdiccional se hace presente la representante del Ministerio Público a través del escrito con número de ingresos 50.962-2024 para peticionar lo que se ha expuesto hace un momento de prórroga del plazo de la investigación preparatoria por 15 meses. Nos ha expresado sus razones, que principalmente se debe a hechos vinculados a hechos desde su calidad de funcionario público del MEF y como funcionario público del MEF y PCM en las transferencias de dinero en la suma de $18.477 americanos desde el 28 de julio del 2001 al 12 de julio del 2002, la suma de $50.000 americanos desde el 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2005, y la suma
de $948.880.61 americanos del periodo 2007 al año 2015. La primera suma es con relación a la empresa Ternium, sociedad anónima, antes CIDAR, subsidiaria del grupo Tenchin, TGP y Home Oil. La segunda, empresa Tenaris, subsidiaria del grupo Tenchin, TGP, ese de ese transportador de gas de Perú, ¿no? Y esto es Home Oil. Y la tercera, empresa Ternium, sociedad anónima en Luxemburgo. Esto teniendo en cuenta que es de la titularidad de investigado, la cuenta BCP del Banco de Crédito del Perú, del número que se ha consignado por parte del Ministerio Público. En síntesis, indica la Fiscalía, se ha cometido lavado de activos en el periodo 2001 a 2015 en las modalidades de transferencia y tenencia previstas en los artículos 1, 2 y 4 y 1, agravante de funcionario público por el decreto legislativo 1106. Luego, nos relata que hay diligencias pendientes que desarrollar en coincidencia con la exposición del abogado defensor, sobre todo en una pericia contable financiera respecto al movimiento contable financiero del referido imputado, Pedro Pablo Kuczynski Godard, de acuerdo a la disposición 37 corregido por la disposición 38 de fecha del 27 de diciembre del 2024, por el plazo de 90 días que vence aún esta pericia el 21 de mayo del 2025. Quisiera referirme ahora al primer objeto pericial respecto a la empresa CIDAR. Y como ha referido la representante del Ministerio Público, las actuaciones la tiene en el Perú. Es decir, los elementos a recabarse está en territorio nacional. En el caso del segundo objeto respecto a la empresa Tenaris, hay una asistencia judicial número 1444-2022 Argentina a Tenaris S.A. del 7 de septiembre del 2022, pendiente de su ejecución, y la asistencia judicial 710-2022 en Estados Unidos y Tenaris S.A. del 11 de mayo del 2022, pendiente de ejecución. El tercer objeto pericial respecto a la empresa Hans Oil Company, asistencia judicial número 34 del 2020, Estados Unidos, un Oil Company del 8 de enero del 2020, pendiente de ejecución, y el cuarto objeto pericial es respecto a la empresa Ternium, asistencia judicial 710-2022, Estados Unidos, Ternium, 11 de mayo del 2022, asistencia judicial 1036-2022, y Ternium S.A. del 27 de junio del 2022, acumulada, pendiente de ejecución. Al especialista de audio, me parece que este documento que nos ha presentado es un resumen de todo, y es claro, y no es controvertible. Hay que presentarlo ya en la resolución. Es por eso que considera que debe estimarse el tiempo que ha requerido para que pueda concluir con esta pericia contable financiera, que está condicionada a la obtención de asistencias judiciales pendientes de ser remitidas en Estados Unidos y Argentina. De la persona jurídica empresa Tenaris, de la empresa Hans Oil Company y de la empresa Ternium, sociedad anónima. 2. Existe una oposición parcial de la defensa técnica, debido a que se encuentra conforme con una prórroga del plazo de investigación preparatoria, más no con el plazo porque manifiesta es irrazonable, debido a estos argumentos. Primero, el hecho de que no se cuente con peritos o los medios logísticos necesarios no es un tema que le pueda ser atribuible a su patrocinado. 2, considera que existe un plazo en exceso, porque no solamente es el preparatorio, sino es el preliminar.
3, hay una suerte de inacción del Ministerio Público por no haber desarrollado los actos de investigación oportunamente o después que se han expuesto en las disposiciones que han sido formuladas en su oportunidad. Y finalmente sienta su postura bajo una casación en el 1682-2017 PUNO, en el que indica que se debe evaluar el tema del comportamiento de la Fiscalía y la complejidad sobre lo que se investiga. La Procuraduría comparte el postulado del Ministerio Público. Razones específicas del juzgado por qué acoge o no esta petición del Ministerio Público, solo en el tema del plazo. 1. La regla procesal aplicable al caso es el 342 del Código Procesal Penal, donde se manifiesta que tratándose de investigaciones complejas, estas pueden ser prorrogadas, al igual como en el caso de las investigaciones que comprometan a organizaciones criminales por un plazo similar de 36 meses. Punto seguido, la diferencia entre el plazo legal y no es el plazo razonable. El plazo legal es lo que establece el legislador. El plazo razonable son las especiales o específicas circunstancias que van a ser evaluadas por el juzgador frente a un caso en concreto. Otro punto, o en todo caso, punto seguido, es que cuando se analiza la prórroga de investigación preparatoria, es crucial, me parece, manifestar que no va a haber una posibilidad posterior en que se solicite prórroga de prórroga. Así es que lo que decida tiene que ser suficientemente estimable para que pueda concluir, pueda tenerse en cuenta para la conclusión en cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público. Pase. Muy bien. Otro fundamento. El artículo 342 del Código Procesal Penal también tiene una mención específica del inciso 3 de casos complejos. Es pertinente, al parecer del juzgado, porque nos ha manifestado el abogado defensor que solamente se tiene a un investigado, no hay imputación específica por crimen organizado y también es cerrado el número de actuaciones que tengan que desarrollarse. Aquí se indica que es complejo cuando haya cantidad significativa de actos de investigación, involucre un número relevante de imputados y agraviados, demanda de realización que comportan revisión nutrida de documentación y complicados análisis técnicos, y involucra llevar a cabo diligencias en diferentes distritos judiciales. Lo que advierto es que se tiene una pericia contable que comprende a distintas empresas como Sidrar, cuyas actuaciones o elementos a recabar están en el Perú, empresa Tenaris, sociedad anónima, que están en el extranjero, Argentina y Estados Unidos, la empresa Han Oil Company, que está en Estados Unidos, y la empresa Ternium, que está en Estados Unidos. Y lo otro está referido a la magnitud de la información que tenga que recabarse. Esto teniendo en cuenta la imputación que nos ha expuesto la representante del Ministerio Público. Es decir, visto desde la calidad funcionarial, tanto en el MEF y PCM, en la fecha 2001 y 2002, 2004, 2005, 2007 y 2015, en sumas que he referido, proveniente de la empresa Ternium, Sociedad Anónima, empresa Tenaris, Sociedad Anónima, y empresa Ternium, Sociedad Anónima. Evidentemente, para analizar
este caso tendría que evaluarse dentro de términos de complejidad, independientemente al tema de la conexión que haya tenido su oportunidad bajo la ley 30.077 por crimen organizado, y buscar un canon que sea acorde con esas exigencias dentro del plazo razonable. Claro está, dentro del plazo razonable. Entonces, nos encontramos ante un funcionario público que se encuentra en los más altos niveles en cuanto a los cargos MEF y PCM, Presidencia y Consejo de Ministros, y las actuaciones no son en sede nacional, sino también internacional, y sobre todo por la naturaleza de una asistencia judicial que significa un plazo mayor por el tipo de tramitación o cooperación que puede efectuarse entre los países para recabar estos elementos, sin dejar de lado que estas asistencias constituyen o están condicionadas para el cumplimiento de los objetos periciales de la empresa Tenaris, de la empresa Han Oil Company y de la empresa Ternium Sociedad Anónima. Entonces, este planteamiento del abogado no cierra del todo o razonablemente la posibilidad de que el juzgado también lo analice del modo como lo ha efectuado. 3. El hecho de que sea otro punto que se ha cuestionado, otro fundamento que se ha cuestionado, es que solamente compromete a un imputado y un delito específico de lavado de activos. Ya se manifestó que no se trata de un hecho ordinario o común, o de una investigación denominada de ese modo, pero compromete a un funcionario que está en los más altos niveles de la labor en el Perú y compromete a empresas fuera del Perú, con una abundante información a ser recabada para la pericia correspondiente. Otro de los planteamientos que ha formulado el abogado defensor, y que sí me parece reiterativo en otros casos que he analizado, está en el hecho de que todo tipo de actuación que signifique demora por los plazos que se han incumplido sería atribuible, no sería atribuible a sus patrocinados, sino solo al ente que se encarga de la investigación. Lo que quiero manifestar es que no solamente las partes contrapuestas, en este caso, es el Ministerio Público del abogado defensor, sino también está el Estado. Y el Estado es un ente agraviado que también tiene que ser tenido en cuenta en el cumplimiento de los objetivos propios del artículo 321 del Código Procesal Penal y la Casación 2/2008, la libertad. ¿Qué es esto? Que se recaen los elementos de cargo y de descargo para determinar si la Fiscalía acusa o no en este caso. Pero ¿qué resulta lo relevante y lógicamente razonable para tratar este específico tema? Que no se trata de una actuación del Ministerio Público que solamente esté sujeto a una suerte de persecución del delito. Lo digo de otro modo más llano. Si en su labor de recabar elementos de cargo y de descargo se van a centrar en una pericia, evidentemente es el mismo marco del Código Procesal Penal en el artículo 77 que exige que se cuente con todos aquellos elementos que luego le permita tener un pronunciamiento por parte del perito llamado por ley, o el perito específico el tema, y luego brindar también a la contraparte, que son el imputado o procesado, pueda defenderse del mismo con la presentación de los informes de parte de su propia pericia para luego contar con un pronunciamiento final de todo esto. Y esto se someta a una actuación correspondiente en un escrutinio propio de la etapa de juzgamiento. No adelanto que va a haber juzgamiento. Me estoy pronunciando en función a cómo ha sido desarrollado o elaborado el Código Procesal Penal. Esto es parte de un proceso penal, donde también se actuará justamente el contradictorio, base principal de nuestro proceso penal. Tal es así que no solamente esto viene como un principio en la actuación, como un principio bajo una regla procesal específica en juzgamiento, si lo quiero analizar, porque este es el sistema de todo país. No recuerdo haber leído ese libro, pero bueno, eso podemos leerlo también incluso en la misma Constitución de los Estados Unidos. Si se presenta un elemento de cargo por parte del Ministerio Público, se tiene el derecho a contradecirlo.
bajo lo que es su obligación de persuasión, ¿no?, del Ministerio Público. En esa medida, cuando se habla de una pericia, bajo nuestro sistema procesal, evidentemente vincula no solamente al Ministerio Público, sino también al mismo procesado, lo que significa que lo ata, y si no, no se puede desconocer la misma con una actuación apresurada, sino esperando los resultados que puedan cumplir esos objetivos de la casación de 2008 de la libertad, o que formule acusación o que sobresee el caso. Un aspecto que quisiera precisar es que el planteamiento del abogado defensor en su búsqueda de la negativa a la prórroga de la investigación preparatoria ha sido manifestar que también ha existido un plazo de investigación preliminar. Para el juzgado eso no cuenta. Lo que se discute es la prórroga de la investigación preparatoria, y la investigación preparatoria se computa desde la disposición que la formaliza, no desde mucho antes, que es un sede preliminar, incluso con objetos distintos en base a la casación que ha invocado. El primero de ellos, recabar los elementos de cargo y descargo, y de la investigación preparatoria, el primero de ellos es actos urgentes inaplazables, y la investigación preparatoria, actos del Ministerio Público, recabar elementos de cargo y descargo. Y un adicional para el abogado defensor, no olvidar su función que cumple también en la investigación preparatoria, por antonomasia la defensa. Y la defensa va a hacer su actuación bajo los peritos y bajo el cuestionamiento o contradicción o informes de parte, una vez que se concluya con la emisión de pronunciamiento de esta pericia. Algo que sí pasa en claro, o tiene en claro el juzgado, es que es una pericia que se condiciona con actuaciones de asistencia judicial y que en su caso tienen que razonablemente evaluarse como tal. Las casaciones. Quiero pronunciarme sobre este aspecto. Las casaciones, al igual como pronunciamientos de los tribunales superiores, constituyen en algunos casos precedentes y otros no. Pero el sentido es el stare decisis, el carácter obligatorio que pueda ser cumplido por los órganos jurisdiccionales. Lo que me ha invocado el abogado defensor en función a una casación que se ha dado en Puno hace muchos años atrás, tiene que ser evaluado a la luz de la jurisprudencia también actual. Daré un caso para que se pueda comprender eso. Cuando se habla del caso de Roe versus Wade, que se desarrolló en los Estados Unidos, ese fue el precedente de ese entonces. La modificatoria en base a las nuevas circunstancias viene a ser con Jackson Woman Heart Organization, quiere decir el cambio de precedente. El tema de repente es impertinente tratarlo porque es un tema de aborto. Lo que me quiero referir es el cambio de los precedentes y en todo caso las circunstancias específicas que puede haber en cada caso para pronunciar en base a ellos. Si es así, tendré que evaluar el plazo razonable emitido por el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, donde se ha establecido también las actuaciones que puedan representar una complicación al momento de obtenerlas, y es innegable o irrefutable que las actuaciones que provengan de otro país por las actuaciones propias en estos sistemas especializados comprometen muchos años, a veces mucho más de 2. Entonces, considero que razonablemente también, para evitar una cuestión de excesos que puedan ingresar en el ámbito y que pueda revertir esta resolución, sin perjuicio que el Ministerio Público sí tiene que tener una labor activa, solamente voy a conceder esta prórroga por 12 meses. Lo demás, doctora, desarrolle toda actividad que pueda ser inmediata. Y si no, también ya conoce los mecanismos que se puede tener en caso no se cumplan los objetivos dentro de este proceso y lo que deba hacer. Y ya hay precedente del caso Pedro Pablo Kuczynski Godard, 19-2018, con el caso de la contadora, creo que es Mónica Hernández. Puede tomar usted la decisión que crea conveniente o pertinente. Fundada en parte de la petición del Ministerio Público, prorroga esta investigación preparatoria por el plazo de 12 meses seguido contra Pedro Pablo Kuczynski Godard en el marco proceso penal por el delito de lavado de activos en el revés del Estado. Así se resuelve, se notifica al Ministerio Público. Señor magistrado, vamos a formular nuestra apelación por el plazo que estamos pidiendo. Está bien. Abogado. En el mismo sentido, doctor, interponemos recurso de apelación respecto del plazo que estamos pidiendo, reservándonos y quedando a la espera que la resolución sea notificada a la casilla para que empiece a correr el plazo conforme a ley para sustentar. Para todos los casos son la notificación en casilla, no solamente son para temas de libertad. ¿Letrado? Sí. Pero no es para todos los casos. Creo que el tribunal ha mencionado para todos los casos, salvo que la jurisprudencia se haya alcanzado para todo tipo de resoluciones interlocutorias. Bueno, en ese caso interponemos recurso de apelación para formular. ¿Te parece si facilitamos de repente el audio, si eso necesita? Sí, por favor.
Entonces que hagan la coordinación con el especialista de audio, ¿ya? Está bien. Sí, lo que pasa es que lo decía también porque como estaba, le había indicado a su especialista para consignar el cuadro que había presentado el Ministerio Público en su resolución escrita. Pero le podemos facilitar el cuadro. ¿No habría ningún inconveniente, señora fiscal? Ok, sí, pero ya con el video y audio estaría suficiente. Por lo general, cuando son temas no controvertibles, entonces paso y lo que es controvertible se doy respuesta. Está en para esos agravios. Y también se notifica a la Procuraduría Pública. Por favor, tengo que atender otra audiencia que dejo en paralelo. Buenas tardes y tengan un buen almuerzo que estamos próximos a la 1. Buenas tardes, doctor. De acuerdo, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, señorita especialista. Doctor, en todo caso, colocar sus datos. Su correo, si no me lo ha consignado, para poder enviarle el video. Sí, lo estoy consignando ahorita mismo en el chat, por favor, para que no se olvide. Está bien, doctor. Gracias. Usted es la especialista, disculpe, de audiencia, ¿cierto? Sí. Me dice su nombre, por favor, y en todo caso su anexo, si me pudiera... Ya, a ver, le voy a colocar mis datos en la caja de chat. ¿Está bien? Ok, gracias. Luego.